A continuación, tendremos la presentación de Andrés Cervantes Valareso. Es socio de Apolo Abogados y lidera el área de Derecho Público de la firma. Es abogado por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Cuenta con una maestría en Ciencias Jurídicas Avanzadas por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad de Valencia de España. Un doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona. Recientemente egresó de la Maestría de Derecho Tributario de la Universidad Andina Simón Bolívar. Es miembro del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal y EDEP, del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y de la Asociación de Constitucionalistas de España, así como de la Sociedad Internacional de Derecho Público. En el ámbito académico, es profesor regular de Teoría General del Proceso en la Universidad San Francisco de Quito y profesor de la asignatura de Estado y Constitución en la Maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Espíritu Santo. Bienvenido, doctor. Tengo una presentación, no sé si me pueden ayudar, por favor. Muy buenos días con todos. Ciertamente me ponen el listón bastante alto luego de las presentaciones de los colegas Alarcón y de Pamela también, pero siempre es un placer colaborar con estos eventos académicos y justamente en esa lid quisiera enfocar mi exposición. Como soy profesor y también litigante, me planteo esta duda y les voy a exponer dos posiciones y luego ustedes tomarán la decisión que corresponda, ¿no? La pregunta es muy sencilla. Garantías jurisdiccionales y juicios políticos. Primera pregunta, ¿procede una demanda de acción de protección en contra de una resolución de la Asamblea Nacional que censura y destituya a un funcionario de los señalados en el artículo 131 de la Constitución, por ejemplo, un ministro de Estado, el fiscal general, el contralor, etcétera? Y la segunda pregunta es la misma, pero relacionada a otra garantía jurisdiccional. ¿Procedería una medida cautelar autónoma o en conjunto a una demanda de acción de protección para suspender la tramitación del juicio político? Entonces, quiero exponer dos puntos de vista, ¿no?, que tiene relación con lo que comentaba la doctora Pamela hace un momento, ¿no? Ella nos hablaba de que la Corte Constitucional había inaugurado el concepto de actos de gobierno, que es una doctrina que surgió en los Estados Unidos y que tiene que ver con los actos políticos no justiciables, cuestiones que no están sometidas al control judicial. Típicamente se hablaba del impeachment y también de la declaratoria de guerra, es decir, cuestiones simplemente que quedan al margen de la justicia. Pero luego nosotros podemos enfocarlo también de otro modo, ¿no? En el constitucionalismo estadounidense, en el año 1803, se conoció el caso Marbury versus Madison, por el cual la Corte Suprema de los Estados Unidos inaugura a nivel federal y se autoatribuye esta posibilidad de hacer control judicial de la ley, y lo hace bajo una interpretación muy sencilla. Y aquí tengo una frase del juez John Marshall, que era el presidente de la Corte Suprema de aquella época, y decía así: los poderes legislativos son definidos y limitados, y para que esos límites no puedan confundirse o olvidarse, la Constitución es una Constitución escrita. ¿Con qué finalidad se limitarían los poderes y con qué propósito se habría puesto estas limitaciones por escrito si los límites pudieran, en cualquier ocasión, ser sobrepasados por las personas mismas a quienes la Constitución misma intenta constreñir? Si tales límites no restringen a quienes están alcanzados por ellos y no hay diferencia entre actos prohibidos y actos permitidos, la distinción entre gobierno limitado y gobierno ilimitado queda abolida. Y esto tiene mucho sentido si nosotros partimos de la idea de que el artículo 1 de la Constitución ecuatoriana configura un Estado que se gobierna como república, pero además es un Estado constitucional. Entonces, la primera postura podría ser que no hay poderes absolutos en un Estado constitucional
Y tenemos de sustento los artículos 424, 426, el artículo 11 de la Constitución y el artículo 173 de la Constitución, que en resumen nos dicen que todos los derechos son justiciables, que todos los actos del poder público pueden ser impugnados en sede judicial, que nos dice que todos los actos del poder público tienen que mantener conformidad con la Constitución, porque en caso contrario carecen de eficacia jurídica, y que todas las personas y autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución. Entonces creo que tenemos dos posturas claramente definidas para defender la procedencia o no de una eventual garantía jurisdiccional en estos casos. Siguiente lámina, por favor. Ahora tenemos que recordar que Ecuador también es signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en esa línea el Estado tiene que acatar la jurisprudencia que viene de San José de Costa Rica, de la Corte Interamericana. Y hay casos emblemáticos en los que la Corte Interamericana ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre las garantías mínimas del debido proceso en el contexto de procesos de juicios políticos. Si bien se refiere generalmente a casos en los que los censurados fueron jueces de altas cortes, es cierto que por analogía podemos perfectamente aplicar esos precedentes. Me refiero a los casos del Tribunal Constitucional versus el Perú, que es el caso del año 2001, el caso de la Corte Suprema de Justicia, Quintana, Cuello y otros en contra del Ecuador, sentencia del 2013, el caso Campa Campos y otros, Tribunal Constitucional versus Ecuador, del año también 2013, la sentencia, y también existe el caso Ríos Ábalos contra Paraguay del año 2021, y lo cierto es que la Corte Interamericana ha venido manteniendo una línea bastante clara, ¿no? Para resumir, el caso Quintana Cuello y el caso Campa Campos contra Ecuador es extremadamente sencillo. En noviembre del año 2004, el Congreso de la época destituyó a los vocales del Tribunal Constitucional y a los entonces integrantes de la Corte Suprema de Justicia sin competencia constitucional para hacerlo y sin garantizar el mínimo procedimiento de derecho a la defensa, al punto de que la propia Corte Interamericana destaca los jueces se enteraron por los medios de comunicación. Muy bien, entonces estos casos llegan a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana termina condenando al Ecuador. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora también tenemos recientes pronunciamientos de la Corte Constitucional del Ecuador que van en contravía de lo que señala la Corte Interamericana. Y no solo que van en contravía, sino que son un poco ambiguos, poco claros, no nos dan mucha seguridad a los operadores del sistema jurídico. En esta diapositiva tengo listadas las 5 decisiones que son más relevantes y que tratan sobre el tema, pero por cuestiones de tiempo me voy a enfocar principalmente en la sentencia 122-22-JC/23 del año 2023, que nos habla sobre medidas cautelares autónomas y el trámite de juicio político solicitado por el entonces presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Antonio Cruz Larrea. En todo caso, sí que existen otros pronunciamientos interesantes. Me interesaría destacar el dictamen número 1-23-DJ/23, que es el dictamen por el cual la Corte Constitucional da paso a el juicio político en contra del expresidente Guillermo Lasso. ¿Qué tiene de interesante ese dictamen? Que uno de los cuestionamientos del expresidente Lasso era una presunta falta de imparcialidad de quienes proponen el juicio político y quienes luego tendrían que votar en el Pleno también para censurarle. Y la Corte Constitucional dice, ese argumento no es sostenible en un juicio político porque no puedes equiparar el rol de tercero imparcial de un juez, independiente e imparcial de un juez, con el de un legislador, porque el legislador lógicamente tiene una función representativa, por algo plantea el juicio político. Además, tienen una función también de responder ante sus mandantes y dan entrevistas en la prensa, etc. Entonces nos dice, la imparcialidad como tal no juega en un procedimiento de juicio político.
Me parece un razonamiento interesante que es preciso destacar, pero la Corte Constitucional no elimina del todo el derecho al debido proceso. Y esto es quizás lo más importante. Siguiente diapositiva, por favor. Las diapositivas que van a ver a continuación son ambas de la sentencia 122-22-JC/23. Y lo que les quiero demostrar es que en una sola sentencia hay párrafos contradictorios entre sí. En esta diapositiva, la Corte Constitucional nos dice: la independencia de funciones opera como un límite al ejercicio del poder de otras funciones del Estado, busca evitar injerencias indebidas, el desequilibrio de los pesos y contrapesos establecidos constitucionalmente, a fin de que el trámite de enjuiciamiento político, la Asamblea no se vea impedida de realizar el control del poder público que la Constitución le encomienda. Por ello, otros órganos del Estado, incluyendo a las autoridades jurisdiccionales, están vedados de influir sobre un proceso de control político para interrumpir, obstaculizar o truncar las atribuciones del órgano decisor. Hasta ahí parece muy claro, no proceden las garantías jurisdiccionales. Párrafo siguiente. No obstante, esto no puede ser entendido como absoluto e ilimitado, pues existen elementos como la estabilidad del cargo o el derecho al debido proceso que buscan asegurar también la buena marcha del Estado, evitar arbitrariedades y garantizar que los procesos de control político se desarrollen establecidos de la forma establecida en la Constitución. Entonces parece ser que no estaría totalmente proscrita la posibilidad de accionar ante la justicia. Siguiente diapositiva, por favor. Luego, en el párrafo 35 de la misma sentencia, la Corte dice lo siguiente: debe quedar claro, además, que la justicia constitucional no puede emplearse como un mecanismo para evitar o suspender un proceso de enjuiciamiento político, ni tampoco para revisar la procedencia, la conveniencia, la corrección, el trámite ni el resultado de un juicio político conforme al artículo 131 de la Constitución. La justicia constitucional no puede ser utilizada para resolver conflictos de naturaleza política, pues estos deben ser resueltos en la arena política y no trasladados a la esfera jurisdiccional. Un actuar contrario generaría un desbalance en el sistema de separación de poderes y una desnaturalización tanto del control político como de la jurisdicción constitucional. Y empezamos a utilizar una palabra que es peligrosa, que es la palabra desnaturalización. Hay un precedente de la Corte Constitucional que es el de la sentencia 116 PJO-CC. Este precedente obliga a que los jueces no puedan declarar la improcedencia de la acción en primera providencia, sino que tienen que escuchar a las partes, dictar una sentencia de mérito y determinar que no hubo una real vulneración de derechos. Sin embargo, de acuerdo a la jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional, cuando se trata de acciones manifiestamente improcedentes, desnaturalizadoras del derecho, la Corte ha reducido este margen de motivación y permite el rechazo directamente. Aquí, lamentablemente, se nos habla de desnaturalización, pero la Corte en ningún momento, en ninguna sentencia, ha establecido que los jueces deben rechazar en primera providencia o ad liminem este tipo de garantías jurisdiccionales. Entonces, mi punto es, no existe claridad sobre el asunto. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, el profesor Luigi Ferrajoli, en su obra Principia Iuris, contempla la existencia de normas primarias y de normas secundarias. La idea explicada en un lenguaje común es bastante sencillo. Los derechos y los principios son las normas primarias y las garantías son las normas secundarias. De tal forma, si tú tienes un derecho pero no tienes una garantía, entonces tienes una constitución de papel. Muy bien. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. La Corte Constitucional ha venido afirmando de forma categórica que el debido proceso, las garantías del debido proceso, sí se aplican a los juicios políticos. Lógicamente, no de forma exacta a la que se hace en un proceso jurisdiccional. ¿Ok? Y en ese sentido, la Corte Constitucional ha sido muy recurrente en señalar los límites que tiene que observar la tramitación de un juicio político.
Lo primero que nos dice es que hay dos intereses o valores constitucionales que están en conflicto. Por un lado, la independencia de las funciones y el rol fiscalizador de la Asamblea, que entra en tensión con la estabilidad institucional del funcionario que está siendo censurado y asimismo el debido proceso. Ahora bien, como ningún poder es absoluto, la Corte Constitucional nos dice está prohibida la desviación del poder, es decir, malutilizar el juicio político para funciones que no le son propias. Por ejemplo, invadir competencias de otro poder del Estado o ejercer presiones indebidas. Muy bien. Y también dice la Corte Constitucional, el juicio político es cierto, es de oportunidad política, se basa en criterios de confianza, no se trata de un juicio ni penal ni de responsabilidad administrativa. Entonces, los legisladores tienen discrecionalidad para determinar la responsabilidad política, pero no pueden ser arbitrarios. Es decir, no se vale decir voto que sí o voto que no, porque así me levanté hoy en la mañana. Entonces la Corte dice, está prohibida la desviación de poder, está prohibida las actuaciones arbitrarias y además hay que respetar las garantías muy básicas del debido proceso. La pregunta es muy sencilla. El debido proceso, el control de que no haya desviación de poder, la prohibición de las actuaciones puramente arbitrarias, son solamente lírica si no tenemos un mecanismo de garantía. Así de sencillo. Claro que tenemos casos muy complicados y aquí en amarillo he ponido derechos que están en la zona de conflicto. Hay casos fáciles y hay casos difíciles en el derecho, ¿no? Entonces, cuestionar la imparcialidad de un juicio político, cuestionar la motivación jurídica, cuestionar la licitud de la prueba, claro que son cuestiones que quizás rebasan el ámbito de una garantía jurisdiccional. Pero vámonos a la zona de consenso mínimo, que le llamo yo, que es básicamente Quintana Coello y Camba Campos. Les invito a imaginarse este caso con fines puramente académicos. Presentamos una solicitud de juicio político sin las firmas que la Constitución y la ley establecen, como mínimo. Si es un tercio, no cumplimos el requisito. Y además lo presentamos en contra de un secretario que no tiene rango de ministro, que no es rector de la política pública y que por lo tanto no es sujeto de juicio político. Para rematar el ejemplo, no le damos derecho a audiencia y no le permitimos el ejercicio del derecho a la defensa. Bueno, eso es literalmente lo que proscribe la Corte Interamericana en Camba Campos y Quintana Coello contra Ecuador. Es un caso fácil, pero de acuerdo con la jurisprudencia actual de la Corte Constitucional, ni siquiera ese caso fácil sería susceptible de una acción de protección. Continuemos, por favor. Entonces, la propia Corte Constitucional, como les decía, ha venido reconociendo este consenso mínimo, el núcleo duro basado en el debido proceso. Dice así en el párrafo 33 de la misma sentencia que hemos estado discutiendo. Por la naturaleza propia del control político, las garantías del debido proceso deben ser aplicadas y adaptadas a este, y no pueden ser asimiladas a las de un proceso judicial ni administrativo sancionatorio. Pero la Corte ya ha reconocido que también se requiere de las garantías básicas y adecuadas que permitan la igualdad de armas y que garanticen el desarrollo apropiado del procedimiento previo a la decisión del órgano que ejerce el control político. Es decir, reconoce la existencia del debido proceso. Y con esto voy concluyendo con la siguiente lámina, por favor. En Camba Campos y en Quintana Coello, el Estado ecuatoriano reconoció expresamente la responsabilidad por no haber dotado a los demandantes con un recurso sencillo y eficaz para impugnar las decisiones en la justicia local. Básicamente se les bloqueó la posibilidad de deducir un recurso de amparo, ¿no? Y el Estado dice, les negamos, incurrimos en denegación de justicia. Y el artículo 25, número 1 de la Convención Americana es clarísimo. Cualquier persona frente a una violación de sus derechos tiene la posibilidad, la facultad de acudir a un recurso sencillo, rápido y efectivo ante un tribunal, justicia, competente, aun cuando la violación sea cometida en ejercicio de funciones oficiales.
El lenguaje de la Convención es muy claro desde mi punto de vista y no deja mucho lugar a dudas. Y la siguiente diapositiva, y con esto concluyo definitivamente. Hay un voto salvado de la jueza, no salvado, un voto concurrente de la jueza Daniela Salazar en esta sentencia, que por cierto es una de las juezas más brillantes que tiene la Corte Constitucional. Y ella reconoce algo muy importante, dice, al día de hoy en Ecuador no existe ese recurso sencillo y eficaz para cuando se violen los derechos del debido proceso en el marco de un juicio político. Y nos dice que la acción de protección no sería este recurso idóneo, sencillo y eficaz por dos razones. Porque lo puede presentar cualquier persona, legitimación activa amplia, ante cualquier juez de cualquier cantón, y que esto puede producir abusos para tratar de maximizar el resultado positivo de la acción de protección. Desde mi punto de vista, el error, por decirlo de algún modo, no es que no exista el recurso sencillo y eficaz. Sí existe, es la acción de protección. Contra lo que se va el voto salvado es contra el abuso, la corruptela, la desnaturalización, pero eso puede ser corregido jurisprudencialmente. Entonces, para concluir, la jurisprudencia es muy poco clara. Respecto del tema de las medidas cautelares, yo tengo la posición de que no caben porque implicaría obstaculizar, impedir una facultad constitucional de la Asamblea. Tengo mis dudas, pienso que sí sería procedente en ciertos casos muy concretos una acción de protección cuando se haya violado de forma flagrante pues, las normas más básicas del debido proceso, pero una vez que existe una resolución de la Asamblea Nacional. El tema es fascinante y difícil de agotar en estos minutos, pero les agradezco por su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Andrés Cervantes Valareso por su espectacular ponencia.